¿Las organizaciones criminales y la inseguridad ciudadana nos está desbordando? Veamos de qué se trata. Y de hecho en La Victoria y Ulisa se mantienen estas pugnas entre bandas de extranjeros y bandas peruanas, de delincuentes peruanos, por controlar los diferentes negocios y el cobro de cupos y extorsiones en el distrito de La Victoria. Y ahí estamos viendo los enfrentamientos que se producen en las calles de este distrito. A ver, otra cosa que es muy grave en estas imágenes es que aquí no hay control, no hay autoridades, no hay policías, no hay serenos. Ellos se enfrentan a palos, a piedras, se lanzan ladrillos y además balazos. Y ahí es el peligro de las balas perdidas que en tantas ocasiones hemos reportado y que ellos arreglan las situaciones de esta manera, apoderándose, mire usted, quemando inclusive elementos, generando un caos total. Y la preocupación más grande aquí es que parece que no hay Estado. Estamos en un territorio donde no hay autoridades y donde se solucionan las cosas de esta manera. En La Victoria hay mucho comercio ambulatorio. También podría estar pasando en ese rubro. Cobran cupos a los ambulantes, eso no es ninguna novedad. Puede haber un enfrentamiento entre bandas nacionales y extranjeras, puede ser. El tema es que aquí nadie de las autoridades se hace responsable de darle un fin a esta situación, de controlarla. La vía pública no puede ser escenario de este tipo de enfrentamientos donde finalmente los afectados son los vecinos de La Victoria, las personas que van a comprar a este importante emporio comercial. Muy buenas noches, José Luis Gil Becerra. Hemos empezado el programa viendo un video de lo que ha transmitido el día de hoy Buenos Días Perú, crédito para Buenos Días Perú, por cierto, por estas imágenes. Buenas Y noches, César. Gracias por la invitación. lo primero que yo te pediría es que me des tus impresiones de lo que está pasando en estos momentos. Te he visto muy activo en las redes sociales respecto de este tema. Sí, fíjate, nosotros, en mi caso, por más de 30 años dentro de la policía, analizando fenómenos sociocriminales, viendo sus tendencias, habiendo sostenido en los últimos 4 o 5 años que en el Perú tenemos una evolución de la criminalidad incesante que aparentemente fue frenada con el COVID-19, pero dijimos incluso en un tuit en el 2020, que el otro día estuve recordando, de que al final del COVID-19, la criminalidad interna, la nativa, ¿no? Se iba a disparar como ha sucedido. Pero ahora tenemos otro componente, ¿no? El componente de la criminalidad transnacional, del crimen transnacional, porque estamos importando muchos problemas, ¿no? Y aquí hay un paréntesis político porque estos problemas que estamos importando son la consecuencia de gobiernos socialistas, y lo escribe una periodista venezolana quien explica el fenómeno del Tren de Aragua, ¿no es cierto? Y las razones por qué el Tren de Aragua realmente ha sido parido por el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y ahora tenemos pues no solamente al Tren de Aragua, tenemos a varias organizaciones criminales transnacionales ecuatorianas, tenemos una o dos venezolanas, tenemos colombianos que vienen de las antiguas FARC, los disidentes de las FARC que quedaron, y tenemos por el lado de Brasil al Comando Bermelo y otra organización mucho más grande, potente y criminal que el propio Tren de Aragua. 40 de esos sujetos están presos en los penales del Perú. Entonces, estamos viendo con estos actos de violencia, diría yo,
solo la punta del iceberg de lo que está sucediendo en materia de criminalidad, la nativa y la importada, ¿no? Y la pregunta que sale a relucir es, tú hablas de un crecimiento sostenido de la criminalidad. ¿Eso no va en relación directa con una laxitud y con una permisibilidad de las autoridades con ideas comunistas que hemos tenido? ¿Es posible que las ONGs y los gobiernos de corte comunista, llámese Francisco, ¿cómo se llama este presidente? Siempre me olvido su nombre, Sagasti, 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 llámese Pedro Castillo, Toledo, Paniagua. o llámese también, ¿por qué no decir? Boluarte con su presidente del Consejo de Ministros, Otárola. O sea, Bueno, la historia de Boluarte y de Otárola ya es una historia reciente que también tiene explicación. Pero yo quisiera concentrarme en esta pregunta tuya, porque tenemos que hacer un ejercicio adecuado del por qué en la sociedad, en las sociedades donde está imperando o un sistema socialista, ¿no es cierto?, como sistema con poder, o un sistema progresista que sin poder tiene poder. Y me explico. En los últimos 30, 40 años, el progresismo en el Perú, que ha capturado la academia, capturado el sistema de justicia, capturado el sistema político, capturado los organismos internacionales, su función principal como operadores del socialismo ha sido relativizar a las fuerzas de seguridad durante todos estos 30 años. Y esa relativización de las fuerzas de seguridad es golpear a la Fuerza Armada, hacerlo retroceder, los juicios, las normas, ablandando los candados de las cárceles, quitándoles las potestades a la policía. Como están metidos en todos los sistemas, entonces para todos la narrativa, que no la conocíamos como una estrategia, ¿no es cierto?, terminaba relativizando, debilitando a las fuerzas de seguridad. Y así nos han ido minando durante los últimos 30 años. Parece alucinante, pero esta es, según mi concepción, es la realidad. Y por eso es que hoy tenemos una fuerza de seguridad disminuida, una policía bastante maltratada, no por poco, ¿ah? Todos los gobiernos progresistas que hemos tenido se han bajado de 18 en 18, de 20 en 20 generales, 30 generales, porque justamente lo que no querían era tener las generaciones antiguas, que son más reflexivas, que son más aplomadas, ¿no? Que pueden incluso hacerles el pare, ¿no? ¿Para qué? Para tener promociones jóvenes para manipular. Y la policía ha vivido ese momento. Nos han tirado 30, 25. ¿Quién? A ver, en el ejército, a ver que se atrevan a hacer esa payasada. Entonces, para concluir, esta es una estrategia del social comunismo progre, ¿no es cierto?, de debilitar a las fuerzas de seguridad. Y hoy tenemos que no hemos crecido, no hemos desarrollado, ¿no es cierto?, y que la delincuencia está desbordando, además de la mala calidad de ministros que hemos tenido. entonces entendemos que esto ha sido todo un proceso que obedece a una ideología. Entonces la pregunta cae, ¿cuál es la intención de generar esta situación de inseguridad ciudadana? O sea, ¿qué ganan esta corriente ideológica nefasta trayéndonos a nosotros la sensación, y ya no es la sensación, la realidad de que no tenemos seguridad? Sí, esta estrategia tiene una finalidad, ¿no es cierto? Y eso tenemos que tenerlo claramente. Si es un gobierno, si es un gobierno socialista, la finalidad de relativizar a las fuerzas de seguridad es porque paralelamente están creando otra. Ok,
Qué con peligroso. ronderos, con militares en retiro, ¿no es cierto? Con licenciados, con serenazgo, con los gobernadores, las autoridades políticas estas. ¿Por qué? Porque la fuerza de seguridad, o sea, ningún socialista ni socialista del siglo XXI puede confiar en las fuerzas de seguridad que hay en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que le pasó a Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Que hoy día lo estaban cuidando y sus mismos custodios terminan capturándolo. Claro que sí. Entonces, Entonces, esa relativización es para qué? Para que la nueva fuerza de seguridad, ¿no es cierto?, que están construyendo o que están avalando finalmente, les permita encuadrar a la población, es decir, separar a la población de las fuerzas de seguridad para que la nueva fuerza de seguridad pueda, ellos puedan manejarla a su antojo con soplonaje, con una serie de acciones como en Venezuela, ¿no es cierto? De tal forma que crea condiciones para asentar el socialismo, ¿no? Esa es la finalidad. Y si no tienen el poder, ¿no es cierto? Son contributivos, como los progresistas, por ejemplo, los llamados caviares, ¿no? ujú, ¿No es cierto? Hacen que las fuerzas de seguridad disminuyan porque igual en un gobierno progresista o en un gobierno socialista, las fuerzas de seguridad como están no son confiables para ellos, ¿no? Entonces, están haciendo este juego desde hace muchos años, ¿no? Y poco a poco nos estamos dando cuenta. Yo también no me había dado cuenta hasta que hemos comenzado a unir los cabos. Nosotros somos analistas durante muchos años y hemos estado mirando los comportamientos y ahora sí se han revelado, se han puesto sobre la mesa cuáles son sus verdaderas intenciones. Y por eso hay que tomar posición, ¿no? ahora, esto estaba escrito en una novela de George Orwell, este, en esta novela que se llama 1984, que tú sabes se escribió en 1948 y hacía una premonición de lo que iba a ser una sociedad comunista y que existía un ministerio de la justicia, ministerio de la justicia, el ministerio de la verdad, etcétera. Pero en el ministerio de la justicia se describe exactamente lo que tú estás manifestando, del sistema de soplonaje, de unas fuerzas del orden totalmente manipulables, sin ética, desordenadas, y, y tirarse abajo todo lo que implicaba una institución que se vale por sus propias fuerzas, por su propio concepto del deber, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú. Claro, ese es el viejo Estado, pues. Claro, ya. Ahora, Antonio Gramsci también lo escribe en su apología, o sea, deteriora las instituciones y crea una que sea Una nueva. manejada, o sea, se está cumpliendo. Y eso es en complicidad con ciertos gobiernos de corte comunista, con los foros internacionales, con instituciones como la CEPAL, la ONU, que también están jugando en pared, y ni hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, y lo peor es que hay mucha gente que no sabe cuál es la finalidad del progresismo, que no entienden por qué lo hacen, por qué quieren un socialismo del siglo XXI. Y aquí hay que revelarles lo que tú ya conoces y también nuestros amigos que nos acompañan hoy día. La finalidad del progresismo es que la Agenda 2030 y 2050 sea lograr la disminución de la población mundial. Ah, o sea, ya estamos hablando de la cuestión de género también. A ver, ¿cómo disminuyes a la población mundial? Destruyes a la familia para que no haya prole. Ujú. Promueves el aborto para que si hay prole, muera. Promueves la eutanasia, ¿no es cierto? Promueve los matrimonios gay y el animalismo y el humanizar a los animales. Entonces, las familias gays no van a tener prole, ¿no es cierto? Y la prole que haya, van a terminar asumiéndolas. Es absolutamente perverso imponernos una agenda muy pomposa, por supuesto,
¿no es cierto?, para la disminución de la población mundial. Y entonces tienen que fortalecer la ideología de género, tienen que fortalecer el matrimonio gay, tienen que fortalecer el feminismo para que le haga el pare al machismo, ¿no es cierto? Acusar de machismo el mundo de hoy, de acusarlo tan flagrantemente como para que ya sea casi un asco con tener un hombre. Y esta estrategia perversa, muchos de los progresistas que pensaron que lo hacían por los pobres, que lo hacían por los más desvalidos y porque la derecha era mugrosa y todo lo demás, no sabían que estaban cumpliendo la agenda del progresismo, que es la disminución de la población mundial. Y lo que acabo de decir está escrito, o sea, no es un invento, no es, por supuesto, jalado de los cabellos, eso está escrito, hay que disminuir la población mundial, porque al ritmo que vamos, según ellos, ¿no es cierto?, hemos malogrado el clima, la población se va, el mundo se va a sobrepolar y entonces el mundo se va a destruir. Entonces son los salvadores los que han decidido, un grupo económico mundial, han decidido finalmente que la disminución de la humanidad es la solución. Que es totalmente contrario a las libertades, a los derechos humanos, al libre albedrío de las personas, todo lo Sí, que esa es su idea de libertades. Ojo, esa es su idea de libertades. O sea, así dice, hacemos que todos realmente seamos libres en un mundo más ancho, donde podamos distribuir mejor la riqueza, porque ahora con tantos no podemos distribuir la riqueza, hay mucha no, hambre. pero eso es una perversidad porque nada funciona con ese tipo de criterios porque al final es esa hegemonía, ese grupo hegemónico es el que va a mandar sobre la vida de la gente. ¿Dónde está la libertad? Así es. Es una cuestión Eso perversa es en su todos los concepción ángulos. de libertad. Por eso que es necesario encasillar a la juventud y todos están trabajando con el mismo plan político, aunque no ideológico, ¿no es cierto?, de que los niños y los jóvenes acepten el pensamiento único y no el pensamiento crítico. Acepten la democracia directa en vez de la democracia representativa. Así se ha polarizado el mundo hoy. Qué increíble. Después de los comerciales, en esa línea, voy a buscar una canción, eh, Ladrillo en la pared. Es un rock que trata de explicar cómo el sistema que quieren implementar este, trata de estandarizar al humano como si fuese una pieza más dentro del tablero que ellos se han imaginado que debe ser el mundo Ujú. y no, Sí, hay que hacer todo lo posible por evitarlo. alguien quiere planificarnos la vida. Y para terminar esta parte, para que vean ustedes la perversidad, nuestros oyentes, nuestros televidentes, cuando ellos hablan de democracia directa, la expresión más arcaica de democracia directa es cuando, por ejemplo, el MRTA y Sendero Luminoso sacaba a las plazas de armas a los policías o los militares que capturaba y le preguntaba al pueblo, ¿deben morir? ¿Se han portado mal? Sí, ya. Entonces los mataban. Es porque el pueblo directamente había decidido, ¿no es cierto?, que mueran. Democracia directa. Y la forma más sofisticada hoy son las formas plebiscitarias. Preguntémosle al pueblo, que ellos decidan. Claro, si lo tienes idiotizado, ideologizado, politizado y controlado, ellos van a votar de acuerdo a lo a lo que necesitan que voten. Por eso insisten en la nueva constitución, por eso insisten en los temas plebiscitarios. Eh, Todo eh, tiene una lógica ya, sí, ¿no? todo tiene una lógica y quiero entrarle a la lógica de la violencia. ¿Cómo la violencia? ¿Cómo la inseguridad ciudadana? ¿Cómo lo que hemos visto en el video anterior abona en esa lógica de Ok. destruir sociedad, de disminuir población, de generar caos? Y eso, ojalá tengamos ese videito que te digo, lo podemos conversar luego de esta pauta comercial, José Luis. Muchas gracias.
gracias a Clínica Limatambo y a Nalalán Resort. Dime, ¿cómo contribuye todo este ejercicio que están haciendo? Porque para mí, y por lo que veo, de acuerdo a tus argumentaciones iniciales, esto no es una casualidad, sino es que esto forma parte de un plan, el hecho de que desestabilices la seguridad ciudadana, que desinstitucionalices la fuerza que está llamada a mantener la paz en la sociedad. ¿Cómo esto abona a este gran proyecto de la Agenda 2030-2050? Bueno, es bastante complejo, especialmente para el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos un monstruo, ¿no es cierto?, de 4 cabezas, que en sus entrañas tiene sus otras cabezas más, para dar una idea gráfica, ¿no? El Perú es tan sui generis, no solamente por su riqueza, su posición geoestratégica, como lo ha explicado el almirante Calisto, Pancho Calisto, sino que además es tan central y tan estratégico que casi todos los problemas están aquí. Y este monstruo de 4 cabezas, ¿no es cierto? Tenemos que entenderlo para que podamos eh, interpretar cada cosa que va pasando, nos va contando esa realidad. Y no solamente hay que entender el problema interno, sino además el problema externo, porque se trata entonces de la conspiración internacional, social, comunista, progre criminal. Me explico. El Perú ha tenido 2 tipos de organizaciones terroristas. Ha tenido a socialistas radicales alzados en armas, como el MRTA, primer monstruo, primera cabeza del monstruo. Ha tenido, Ya la tengo acá el monstruo. ya la tengo ya la cabeza, ha tenido comunistas alzados en armas, como Sendero Luminoso, segundo. Tiene el progresismo con esta monstruosidad, la Agenda 2030 y 2050. Y tienes la criminalidad, la que está viniendo y la que tenemos adentro. Justamente la que tenemos adentro es esa criminalidad que ha ido desarrollando y que también tiene sus propias cabezas. Pero aparte, esto que tenemos dentro del Perú, tenemos 10 amenazas de las cuales que realmente son las más importantes, aparte de las 15 o 20 amenazas que tiene el Perú internamente. Entonces, mira el cuadro que tenemos como Perú bajo amenaza y bajo ataque. El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele con sus planes y su contra las maras, tiene un problema, la Mara Salvatrucha. Tiene 6 millones de habitantes. Entonces nadie puede comparar, ni siquiera el plan Bukele pueden comparar ni tratar de hacerlo aquí. Acá tenemos un grave problema, ¿no es cierto? Del socialismo y el comunismo que hoy están aliados, más el progresismo que hoy están aliados y son funcionales, más la criminalidad que sin ser aliados es consecuencia de. Cuando digo consecuencia de, por ejemplo, me refiero al libro de Rona Rísquez, perdón. Ella escribe un libro de casi 260 páginas que se llama El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Y aquí explica algo bien interesante que permíteme, dame un minuto para explicarlo. ¿Qué dice? En síntesis, este libro, ¿no? ¿Por qué este tren de Aragua es la consecuencia del socialismo? Primero, porque cuando ingresa un gobierno socialista, o un progresista, pero vamos a hablar de socialismo de Venezuela, ¿no? Relativiza, minimiza la fuerza de seguridad, de lo que ya hemos hablado, y crea esta fuerza paralela, ¿no? Que está integrada por ciudadanos, por militares, por gente con poca cultura, ¿no? Militares en retiro. ¿Y qué pasa con eso? Que el criminal está agazapado en su casa porque tiene una fuerza de seguridad que siempre está vigilándolo. Pero cuando la fuerza de seguridad está relativizada, comienza a sacar la cabeza. ¿Por qué? Porque
puede cometer más fechorías, pero el ciudadano que está organizado como fuerza de seguridad no lo combate. Mira lo que estoy diciendo. No lo va a combatir, porque somos del pueblo, somos iguales. Entonces, comienzan a tener control y así creció el Tren de Aragua, primero en las cárceles, luego en los barrios, luego en los distritos, en las provincias, y ahora están en los países. Porque nadie allá, con fortaleza, con fuerzas armadas y de seguridad, va a hacer el trabajo, ¿no?, que haría una fuerza independiente, por decirlo así, y democrática, ¿no es cierto? Entonces, esa es la consecuencia, y lo explica Rona Rísquez, ¿no?, en este libro Tren de Aragua, como te digo, 250 páginas en la que explica casi científicamente, ¿no?, cómo ha ido evolucionando el Tren de Aragua justamente por este desbalance de la fuerza de seguridad y la creación de una fuerza paralela. Y entonces lo que tenemos aquí hoy es esa consecuencia. Y era lo que íbamos a tener. ¿Te imaginas tú a Pedro Castillo, que siga como presidente, debilitando a la policía, fortaleciendo las nuevas fuerzas de seguridad y ya la criminalidad estaba en ascendente? ¿Qué es lo que hubiera pasado? No, me imagino que un catástrofe. Tú, Una me, catástrofe. tú Pero hoy, mencionabas, sí, tú mencionabas y alertabas en un programa que vi con Baella, si no me equivoco, de que estamos a un paso de superar en los índices de criminalidad y organizaciones criminales transnacionales a México. ¿Estamos en lo cierto? ¿A sí, Venezuela? estamos, a ver, ¿A Ecuador? la tendencia hoy de las organizaciones criminales, de cómo están asentándose en el país, ¿no?, esa tendencia te hace prever, como no hay ninguna fuerza que la detenga, no hay en el firmamento acciones estratégicas del Estado y de este gobierno en especial, en la que digas, bueno, sí, eso va a frenar el crecimiento de la criminalidad en 5 o 10 años, entonces, lógicamente, la tendencia es a crecer, la tendencia es a fortalecerse. Indicios o indicativos, como dirían algunos, ¿no? Por ejemplo, la toma de las minas en Patás. Ya. El hecho que se capturen en Puno, perdón, en Cusco y en Arequipa, gentes del Tren de Aragua, ¿no es cierto? Ya establecidos, comenzando a cobrar cupos en las zonas. Y en otras provincias más. Lo que quiere decir que la banda está en todas partes, ¿no? Y hemos escrito un artículo hace unos días en la que hemos hecho ver la relación entre la recesión, ojo, la recesión y la inseguridad. El ministro de Economía parece que vive una burbuja fiduciaria, ¿no? En la que no lo relaciona, pero te cuento, en San Juan del Urigancho, por ejemplo, el precio de las cosas está más alto. ¿Por qué? Porque el comerciante, el bodeguero, el que ya está pagando cupo, el que no se va a hacer problema si no se va a ir del país, le carga el precio al ciudadano. Lógico. Se lo carga. O sea, nosotros los ciudadanos estamos pagando el impuesto del crimen organizado, ¿verdad? Entonces, eso genera una distorsión, por supuesto, si tienes 1 millón de personas que están comprando las cosas más caras, ¿no es cierto? O una cantidad de empresarios que se está yendo del país y que está dejando de invertir por el nivel de inseguridad. Entonces, tu economía, que se basa, como tú sabes, en la expectativa, va a sufrir el embate de eso. O sea, yo no lo dejaría, no lo eliminaría como un elemento de análisis también. Y si Entra. eso está pasando en muchas partes del Perú, en la que la gente ya dice, ¿sabes qué? Voy a pagar, ya, no importa. Ya, le cobraré al final, le voy a cargar el precio al consumidor. Como lo han hecho, y ojo, si sacamos la cuenta que el crimen peruano durante años ha extorsionado a las grandes construcciones acá, las grandes constructoras que han pagado, los precios de los inmuebles tienen un costo adicional
porque alguien tiene que pagar esa factura. Claro. Entonces, tratar de decir que el tema de seguridad es un asunto estrictamente policíaco y de patrulleros y de incentivos es primero es una falta de visión estratégica del país, ¿no es Por cierto? supuesto. Y una falta de visión eh, eh, de la problemática real que existe, ¿no? Y una orfandad de Y es, análisis, ¿no? no Una hay orfandad de análisis. análisis, o sea, Sí, es, pues. Y esto es lo que está pasando. San Juan de Lurigancho ya hemos comprobado, han subido las cosas allá, pero no las ha subido el gobierno, las ha subido el Tren de Aragua, las han subido las organizaciones criminales que estamos importando. es, Entonces, grave. sí, es sumamente grave y yo comparto contigo, o sea, ahora estamos hablando del crimen organizado, la inseguridad ciudadana, el Tren de Aragua y después quisiera que me respondas eh, ¿a quién obedece? ¿Dónde está la cabeza de esta organización internacional, transnacional, criminal como el Tren de Aragua? ¿Y quiénes lo estimulan para que entren al país y cumplan su papel de desestabilizar las instituciones y generar el caos dentro de un plan grande de los progres y de los comunistas que ven con mucha satisfacción que esto esté pasando en el país? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mide el efecto económico? Ya lo tenemos. ¿Es posible que este sistema también perturbe la vida política del país? O sea, ya hemos visto algunos casos donde gobernadores regionales, alcaldes provinciales, al final han sido unos tremendos delincuentes que obedecen a una organización criminal. ¿Qué pasa con estas organizaciones criminales que se enquistan en la vida política del país? ¿Es también una relación que debe considerarse parte de la fórmula que estamos hablando? Sí, yo creo que la madre del cordero es sin duda alguna, y lo digo con toda claridad, es la presencia progresista en el país de manera omnipresente, en la que este atrapamiento, vamos a decir, usar la expresión, de la academia, del sistema de justicia, del sistema político, lo ha hecho introducir una serie de cambios que, como hemos dicho, ha contribuido en la relativización de las fuerzas. Pero además ha contribuido, por ejemplo, en el tema de abrir las fronteras de par en par, que hay una diferencia hoy muy grande de algunos países que han cerrado sus fronteras hace mucho tiempo, que tienen un control de calidad de la migración, y que en otros países como en Europa, ¿no es cierto?, han abierto las fronteras por tener gobiernos justamente socialistas o progresistas, los han abierto de tal forma que hoy la migración se ha convertido en un problema de seguridad nacional, tanto para ellos como se está convirtiendo para nosotros. ¿No es cierto? O sea, sí hay una incidencia perversa de esta omnipresencia del progresismo o la caviarada, ¿no es cierto? No solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo. Y tú los ves, están en el gobierno, han tenido varios presidentes que ninguno ganó la elección, ¿no? Entonces, sus habilidades en todos los lugares donde han podido tocar sistema de justicia, sistema de elecciones, sistema político, ministerios, academia, medios de comunicación, ONGs, todo eso le ha permitido ser el poder detrás del poder o ser el poder paralelo en el Perú. Y no conozco la realidad de otros países, pero por lo menos ver que las migraciones a causa de los gobiernos socialistas o progresistas que se han dado en otros países, hoy les genera un grave problema de seguridad nacional. Hay lugares en París donde los musulmanes, los radicales, te prohíben que pases por ahí. Le prohíben a los cristianos llevar sus cadenas y sus crucifijos porque son dueños de donde están. Entonces, este tipo de migración perniciosa, abrir las puertas como lo hizo PPK con los venezolanos, bienvenidos a todos, les vamos a dar aquí alojamiento, eso fue una tremenda irresponsabilidad, porque hemos debido cerrar las fronteras, hemos debido tener una posición firme en este campo, pero estamos tan imbuidos de este smog rosado, ¿no es cierto?,
progresista que nos mareamos, pensamos que así debe ser, lo políticamente correcto, ¿no? Esta es el verdadero rostro fantasmagórico de lo políticamente correcto. Esta es la realidad. Estamos ahí, justo estaba mirando el titular de esta conversación, crimen organizado y sistema de justicia contra la policía y la sociedad. ¿Es algo que se está dando en esos términos, consciente o inconscientemente, premeditada o casualmente? ¿Qué Yo creo que opinión tienes todos al son respecto? funcionales y muchos son zombies funcionales en todos los Son terrenos. disfuncionales. Son zombies Ah, funcionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la corriente de traer un sistema de justicia garantista. Todo el mundo dice, bueno, sí, garantista, ¿no? ¿Y por qué no tenemos un sistema de justicia como el americano? No, 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 ya la corriente europea. ¿Y quiénes lo traen? Lo traen los progres. los progres. Entonces acá ya tenemos un sistema, ¿no es cierto?, en el que, ojo, la fiscalía maneja la policía, casi casi son los jefes, y brum, la policía debilitada. En el 2004 se puso en marcha la aplicación del nuevo Código de Procedimientos Penales. A partir del 2004, las estadísticas sobre el incremento de la criminalidad son horrorosas. Sí, Ya, así entonces es. han intervenido casi en todas las actividades de nuestro quehacer ciudadano. Se han metido en todo. No recordamos que le pusieron mandiles a los militares. Vergonzante. Vergonzante, pero yo decía, ¿será puesto política de Estado? Estaremos contribuyendo con algo importante. Se están metiendo las empresas. Ahí tenemos a un gremio empresarial hoy día hablando de que ya las políticas de género están dentro de la empresa privada. Todos estamos mareados con este smog rosado, con este smog del progresismo, que al menos a mí ya me cansó y ya me ahogó, ¿no? Ya me cansó y es suficiente, ¿no? Entonces, Tú te hay das, que tú comenzar a te- darle batalla, ¿no? Claro, y ahí vamos a cerrar eso, pero solamente para dar una cerecita más al asunto. Vas al aeropuerto Jorge Chávez y encuentras, pues, si te sientes mujer, puedes utilizar este baño, ¿no? O sea, y ya están Sí. preparando baños de mujeres con urinario de hombres, porque de repente alguien se siente mujer y tiene que orinar parado, entonces, o sea, Bueno, pero también que hay pongan una suerte de un urinario de perro, porque de repente yo ese día entro al aeropuerto y me percibo perro y necesito un urinario para perro, ¿no es cierto? exacto. Entonces, Eh, fíjate, ¿cómo han deformado con esta visión fantasmagórica, criminal de promover esta ideología de género, ¿no? Que nos quieren hacer cambiar lo que somos humanamente hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo yo que es necesario dar esa batalla. Y en el tema del sistema de justicia, fiscales y jueces, ya este, vemos tú desde el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, los propios jueces y fiscales alineados, inclinados levemente hacia un lado del espectro político, cuando no debería ser así. claro, Tenemos a la balanza de la justicia que ha cambiado de la palanquita para el otro lado. ¿Por el qué? Porque fiel. han intervenido en todos los ámbitos de la vida. Y la situación de la violencia hoy es consecuencia de eso. Finalmente, a la policía la tienen disminuida, como tú dices, estigmatizada. Hemos visto algunos videos, un policía que quiere parar a un motociclista loco haciendo piques y al final él es el culpable de los accidentados, un policía que por defender su vida abate a dos delincuentes y está preso, ¿no? Y la persecución judicial permanente cuando tú haces una intervención. Entonces, si la policía está amarrada, está maniatada, ¿qué le queda a la sociedad como sistema de justicia
que lo salvaguarde de las organizaciones criminales. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Y Bueno, yo cuál creo sería que, la solución? a ver, yo creo que no hay una solución. Yo creo que todos debemos analizar, sigamos con el análisis, de qué cosa es lo que hemos hecho en los últimos 2 años. En los últimos 2 años hemos derrotado el avance de esta conspiración internacional social comunista progre criminal. Y lo Ujú. demuestro. ¿Por A qué? ver, Porque de alguna forma surgieron iniciativas ciudadanas que no habían surgido nunca. Medios de comunicación muy pocos y redes sociales totalmente patriotas. Surgieron congresistas bien puestos, muy pocos, pero muy, muy bien puestos, que frenaron el tema de la nueva constitución. Hubieron iniciativas ciudadanas como Reacción a Perú y toda esta cantidad de colectivos ciudadanos que se han congregado porque, hastiados de la presencia de los partidos políticos, surge una nueva alternativa que son las iniciativas ciudadanas de este tipo. Surge un equipo especial para luchar contra la corrupción, contra el poder. O sea, la sociedad ha producido, ¿no es cierto?, sus propios antídotos. Mira, ha producido su propio antídoto y ese es el camino. Y hoy tenemos que entender todos que el mismo aire, el mismo oxígeno que le queda a Dina Boluarte en el gobierno, le queda a la derecha. Y entonces tenemos que trabajar por la unidad. Pero están que se jalan, que se pelean, yo voy a hacer, ya tengo no es partido. momento. ¿Eh? Pero yo creo que debe haber unidad, si no de líderes, por lo menos de agendas. Que todos pongan sus agendas sobre la mesa. Yo, partido Tarará, digo que estas son mis 3 o 4 propuestas. A quien sea presidente, se las voy a dar. Acá está. Y estos son los probables principales candidatos. Acá están. Los pongo sobre la mesa. O sea, Pero tú acabas de tiene que haber mencionar, un gesto político. ya está bien, pero tú acabas de mencionar algo que es mucho más valioso que los gestos políticos, José Luis. Las iniciativas ciudadanas. Yo creo más en eso. Es más Pero las genuino. iniciativas ciudadanas no te generan presidentes, Está bien, pero ni no creas, congresistas. no creas. Las iniciativas generan corrientes y todo político, para tener vigencia, obedece a cómo va la corriente. Ahorita los políticos están de moda con esto de las libertades de ideologías de género y todas esas cosas. Pero si eso se acaba por iniciativa ciudadana, como por ejemplo con Mis hijos no te metas, que ha sido muy interesante, los políticos, si quieren tener vigencia, van a tener que sintonizar con esas iniciativas ciudadanas, porque esas iniciativas ciudadanas son los que al final dan votos. Los políticos no son tontos, pero la Sí, y también es fortaleza, difícil, ¿no? Es difícil que estas iniciativas sean consolidadas, pero ahí estamos trabajando para que la gente entienda de que, más allá de nuestras expectativas legítimas que pueden tener algunos ciudadanos, está en la necesidad de que la unidad es estratégica para la sobrevivencia nacional y la lucha contra la conspiración, ujú, ¿no? Entonces, no estamos entendiendo esa parte, no estamos creyendo, como ya hemos dicho en alguna otra oportunidad, una situación sui generis necesita una respuesta sui generis, no una respuesta convencional. Si seguimos creyendo que vamos a responder convencionalmente, como en el pasado, a una situación sui generis como la de hoy, por ejemplo, en que hoy se necesita la presencia de un discurso claro, clarificante, docente. No se necesita parafernalia, globos, fiestas, luces y bailes. Se necesita discurso. Se necesita un mensaje de esperanza, un líder que evoque, que invoque, que verbalice, que mire, que abrace. O sea, necesitamos otra cosa, ¿no? que escuche. No parafernalia, ¿no?
No, de acuerdo contigo, pero esos son escasos. Los Esos son, necesitamos. Y mira, hay que ajustar sí, por donde sea, pero tiene que salir uno, de todas maneras. sí, de acuerdo, de acuerdo. Argentina está en ese gran dilema, ¿no? Seguimos con, Le es muy difícil a los argentinos, pero la situación de ellos es otra porque, bueno, tiene 10 millones de personas viviendo del Estado y unos cuantos más que acaba de meter más a, ¿cómo se llama? Con bonificaciones y con, ¿cómo se dicen estos bonos que le dan a la gente? Con como bonos, nosotros también, o sea, están adictos a los bonos, es una población adictos a los bonos. totalmente Y entonces manipulable. Eh, manipulan a la gente, ¿no? Porque no hay discurso. Mi ley ha generado un discurso, nos guste o no, sea un anarcoliberal, pero ha generado un discurso, que es lo que no tiene la izquierda sudamericana. no, Solamente pues, está su voz monocorde, ¿no? Su pastosa voz monocorde en Sudamérica y no hay una voz graciosa, liberal, eh, juvenil, que exprese ideas diferentes para poder contrastar. Y como no tenemos costumbre de contrastar, porque no nos han enseñado en estas últimas generaciones a tener pensamiento crítico, entonces no nos divierte el contraste. si es la cultura del borrego nos ha impregnado de repente 2 generaciones, ¿ah? Por Por lo no menos. decirlo menos, Y por no piensa aquí decirlo en el Perú un par de esas o hasta 3 generaciones con una buena cantidad, un buen grupo de chicos que sufría de anemia de 1 a 5 años. ya, ese es otro drama que realmente es para lamentar. Bueno, entonces, a seguir con la tarea, al dar mensajes, a generar, a incentivar el pensamiento crítico, a Docencia abrazar las política. banderas. Yo te cuento que en este programa, por ejemplo, tenemos 4 banderas bien atizadas, que es la libertad individual, el derecho a la propiedad, el manejo del mercado y el Estado pequeño, eficiente y eficaz. Bueno, Pequeño. son liberales clásicos. Es que no, si hay un Estado muy grande, me va a meter la mano al bolsillo y me va a condicionar mi vida. Y cuando las personas quieren condicionar la vida de otras personas, porque al final los gobernantes son personas, viene el desastre y ese es ya el totalitarismo que puede ser comunista o puede ser fascista, ¿no? Entonces, Sí, debemos y seguir en esta batalla. Creo que es una batalla que vale la pena pelearla, sobre todo quienes hablamos, tú y yo, somos personas que hemos peinado muchas veces las canas y podemos dejar un legado diferente. No sé si compartimos esta idea. sí, estamos alineados en eso. Sin embargo, creo yo que más allá de un programa específico de corte ideológico, hay que ir hacia un espacio filosófico en la que la vida, la libertad, la paz y la democracia sean los valores por los cuales nos movemos todos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí creo yo que estoy ubicado, ¿no? Y puedo fácilmente estar en el liberal clásico, aplaudir a un liberal anárquico y abrazar a un conservador, ¿no? Menos a un fascista ni a un totalitario. Completamente. José Luis, tus reflexiones finales para dar por concluido este interesante programa que seguramente va a estar dando vueltas por muchos días más hacia adelante. Sí, yo creo que eh, aquellos que hemos decidido hablar y decirle a la gente lo que pensamos, tenemos la responsabilidad de estudiar los fenómenos y poner en conocimiento de ellos el problema en el que estamos. Estamos cumpliendo nuestra labor docente. Yo creo en la docencia política porque genera decencia política, ¿no? Porque nos ayuda a entender los fenómenos y uno a uno vamos a ir ganando esta batalla, uno a uno vamos a ir convenciendo con hechos, con evidencias en la mano, con razonamientos amplios y, valga la redundancia, razonables para que tengamos un mejor país. Sigamos estudiando, haciendo docencia y trabajando por la unidad.
Te agradezco mucho, que tengas muy buenas noches, agradecido por el tiempo que nos has regalado. Que te Muchas vaya muy gracias. bien. Gracias, buenas noches. Ha sido una entrevista muy bonita, ilustrativa, como dice José Luis Gil Becerra, haciendo docencia e inculcando decencia. Me hace recordar a un político ya de muchos años, Víctor Raúl Aya de la Torre, que siempre hablaba de docencia y decencia, docencia y decencia. Vayamos por ese camino, vayamos hablando y cambiemos el tenor de los discursos retóricos del comunismo, trasnochado muchas veces, y el caviarismo, los progres. No dejemos que invadan nuestra sociedad ni nuestras vidas. Aprendamos a vivir en libertad con dignidad. Exijamos eficiencia en la gestión pública y también asumamos nuestra responsabilidad de que nosotros somos los únicos interesados en resolver los problemas. Y este tema que hemos tocado con José Luis Gil, el tema de seguridad ciudadana y de la lucha contra el crimen organizado, jalarle las orejas a las instituciones que tienen que ver con ese tema, que es la Fiscalía, el Poder Judicial, tienen que hacer su trabajo. No tienen que quitarle el fuste a la Policía Nacional, más bien empoderarla, darle recursos para que haga un trabajo de inteligencia para prevenir y de capacidad operativa para repeler el crimen. Nos vemos el día de mañana en una edición más de su programa Don C. Espero que les haya gustado esta transmisión, así que mañana puede ser mejor.